del día que vivimos. Tú sabes ejercitarnos con el ejercicio exacto que nos corresponde, de acuerdo a lo que ves en nuestro corazón. Te pedimos que ahora también podamos de esta palabra bella que escucharemos compartir y atesorarlo en nuestro corazón para tenerlo como escudo durante el día y ejercitarlo, para que nuestro corazón se vaya limpiando ante ti y podamos ir subiendo esa escalera bella que tú nos recomiendas, Padre. En tu santo y bendito nombre lo pedimos. Amén. 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 Bueno, amén. Gracias que están acá. Eh, como escuchan, estoy un poquito difónico. Así que bueno, Sí, gracias. bastante. El Señor permite la difonía también. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Sí, También la difonía. ¿Mm? Así que bien, ¿me escuchan aunque sea por lo menos? Sí, 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 ya. escuchamos. pero Sí, sí. vas a quedar. No, no hables tan fuerte, pues. Nosotros subimos bien el Claro, micrófono. el volumen. Bueno, pero si la selección, los jugadores de la selección juegan lesionados, ¿por qué yo no voy a hablar lesionado del Señor, o no? Deberíamos ser más todavía. ¿Ah? ¿Ah? Juegan para ganar una, una copa perecedera, ¿por qué no vamos a hablar del Señor, o no? ¿No les parece? Sí, amén. Ujú. Creo que ahora. Voy a poner entonces el asistente. Ahí está. Súper. Es que parece que hoy fui a terreno y en el terreno estuvo un poquito difícil la situación. Parece que había viento y demás. Cha, 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 Mm. Y cha. estaba también resfriado antes. Así que cosas de la vida. Bueno, hoy entonces vamos a empezar a hablar de los reposos del cristiano. Esta es una serie de ocho semanas en total, donde vamos a hablar de los diferentes reposos del cristiano. Y entonces, para empezar, de alguna forma tenemos que hablar qué significan los reposos, qué significa para ustedes los reposos, porque tal vez hablamos de reposos o de reposo. ¿Por qué creen ustedes? Ah, también se incorporó la sola. ¿Por qué creen que hablamos de reposo? ¿O qué importancia tendrá hablar de De, reposo? ¿será por reposar? Como dice la palabra, ¿o no? Y por Reposar. reposar, claro, por descansar, ¿o no? Sí. ¿Qué les parece? Y entonces descansar, ¿qué significa? Dejar que otro lleve la carga, no llevarla yo. Súper buena, Inge. Si yo voy en un auto y para colmo voy de copiloto, no hago ningún esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, Voy voy puro reposando, disfrutando. voy puro disfrutando el camino. Bueno, eso es el reposo. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor dice que Él es el día del reposo. Que Él es el Señor del reposo. ¿Mm? Entonces, eso es justamente. El reposo es descanso. Y entonces, si la vida del cristiano es descanso, ¿por qué estamos tan recontra lejos del reposo como cristianos? ¿Se han puesto a pensar Mm. eso? ¿Ah? ¿Por qué el reposo es una cosa tan inalcanzable para el cristiano? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no tenemos reposo en el día a día? Buena pregunta, ¿no les parece? Mm, Ujú. ¿Mm? sí, Porque el Señor dijo que Él es el reposo y sin embargo es como que el reposo en el cristiano no, me da la impresión, el reposo en la vida del cristiano es un súper lindo discurso, mm,
pero que en el día a día es muy poco efectivo. Eso es lo que a mí me da la impresión. Hablamos del reposo, hablamos de descansar en el Señor y decimos mucho gloria a Dios, pero en el día a día estamos más tensos que, ¿ah? ¿O no? Estamos súper tensos. Andamos todos contracturados, ¿o no? ¿No les parece? Amén. Andamos angustiados, se nos enferma alguien y casi nos enfermamos nosotros, le pasa algo a un familiar y toda la calma y todo el reposo del Señor desaparece, nos Nos cambian las estafan en el condiciones actuales banco, del día, nos estafan en el banco y andamos, pero olvídate. así Ay, es, no tenemos plata y andamos súper angustiados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos tan lejos de eso que el Señor hacía cuando dormía en medio de la tempestad? ¿O no? sí, Y vienen los discípulos y dicen, Señor, estamos ahogando. No te, no te das, Perecemos. no te das cuenta que perecemos. Incluso le dicen, ¿cómo tan recontra ciego que no te das cuenta que vamos a morir? ¿Ah? irresponsable te pones a dormir. Responsable, lo único que falta que los discípulos digan irresponsable, ¿ah? No están preocupados. ¿Ya? Eso es un poco, y eso es por esta razón, porque leamos en el Salmo 95, 10 y 11. ¿Qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel? Pero también lo dice a la iglesia, por supuesto. Lo dice a los otros, los cristianos. Salmo 95, 10 y 11, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo tengo acá, Cristian. Inge, por favor. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Que no entrarían en mi reposo. ¿Qué les llama la atención de esto? Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Les llama la atención por algo? ¿Les parece algo raro? ¿Qué piensan ustedes? Eh, lo que no esos 40 años que habla, ¿será de los 40 años en el desierto? ¿O no? Los 40 años del desierto son Claro. afirmativos. Afirmativo. Buena respuesta, Machucado. ¿Ah? No, nada. Sí. Pero ¿qué les parece? Que no han conocido mis caminos, o sea, Lo que divaga de corazón. ¿Qué significa divagar de corazón? ¿Qué creen ustedes que es divagar? Divagar. creer vagamente, así como sospechar, pero no conocer. Es estar preocupado de otras cosas. Eso es divagar. Ah, divagar. Cuando me Ya, voy, ya, ya, me escapo. claro. Me voy de lo que Dios quiere para mi vida. Eso es. Eso es divagar de corazón. ¿Me entienden? Y ese es el problema. Divagamos de corazón. Estamos preocupados por otras cosas que decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Andamos preocupados de que alguien se portó mal conmigo, de que alguien me dijo algo. Andamos preocupados por el trabajo, por, porque otro me trata mal, porque tengo problemas económicos. Estoy preocupado de otras cosas y no decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Entonces, esa es la causa, esa es la causa. Y eso tiene un fondo detrás que significa arrepentirse y pedir perdón. Pero eso es, estamos preocupados de otras cosas de las que el Señor quiere.
y por consecuencia no tenemos reposo. O podemos tener cierto descanso, un cierto tiempo, pero cuando alguien me saca las condiciones o se me escapa mucho el sistema de lo que yo pensaba, entonces me descuadro, ¿me entienden? Y me vuelvo irritable. ¿Por qué? Porque son cosas que yo no esperaba que me ocurrieran. Entonces, como no esperaba que me ocurrieran, me salgo de las casillas. Entonces, si el Señor es el día del reposo, tendríamos que vivir nuestra vida de cristiano en ese descanso. Porque si no estamos viviendo en ese descanso, o no estamos caminando hacia descanso, estamos caminando para otro lado. Y de nuevo, ¿se acuerdan lo que planteaba el apóstol Pablo? De que muchos son los que corren, pero uno solo alcanza esa meta. ¿Y cuál es? Es esa meta hacia el amor perfecto, hacia el descanso permanente con el Señor. Ese es un poco el proceso en el cual eh, tenemos que seguir. Y esa meta, estamos claros que habíamos visto, y lo habíamos conversado también antes, y esa meta tiene que ver con la restauración de la semejanza en nosotros. Por lo tanto, este caminar, esta escalera de Pedro que hemos dicho tantas veces, esto es lo que Jesucristo dice, los diferentes niveles de ser cordero y ser oveja, todo esto lleva a un solo objetivo, que es la restauración de la semejanza que perdimos en el Edén, que perdimos como por el pecado, nuestra semejanza en nosotros, ¿o no? Y justamente veamos esa semejanza en 2 Corintios 7:1, ¿o no? ¿Alguien tiene 2 Corintios 7:1? Sí, yo tengo. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les llama acá la atención? ¿Que hay promesas? Hay promesas, perfecto. ¿Y cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas? Tales promesas. Antes, 2 Corintios, buena pregunta. ¿Ah? Mm, Dice en 2 Corintios antes. 1 Corintios, 2 Corintios, no tenía que abierto yo. 2 Corintios Segunda Corintios. 7. 2 Corintios 7, ¿no? 2 Corintios 7:1. ¿Cómo fue? Ah, ¿cuáles son las promesas? ¿Viste? Las promesas las podemos ver en el 6:18. 6:18 de Segunda Corintios. 2 Corintios, claro. 6:18. Uno antes. Ah, una antes, ¿ya? ¿Lo leo? Sí, por favor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces la promesa es ser hijos, no ser Mm, bastardos. Por lo tanto, si para ser hijos tenemos que justamente perfeccionarnos en la santidad. Y por eso, ¿y cómo nos perfeccionamos en la santidad? Limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Y por qué habla de carne y de espíritu? Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, ¿ves? ¿Se da cuenta? ujú. ¿Por qué habla de carne y de espíritu? Limpieza de carne y de espíritu. Buena pregunta. Porque en la carne pecamos, pues.
En la ¿o no? carne, vamos, nuestros Claro. sentimientos Ujú. son los que nos llevan a pecar. ¿Y por qué dice el Ujú. espíritu además? Ah, Buena buena pregunta. ¿Eh? pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué de espíritu, de carne, nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos nos llevan Mm, a pecar, por supuesto. Nos molestamos. ¿Por qué? Porque tocan nuestros sentimientos. Pero ¿y por qué de espíritu? Pero ese Porque espíritu es con minúsculas. así es. Entonces, ¿por qué de espíritu? Porque nuestro espíritu está contaminado Ah, y ya. escucha a Satanás. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que limpiarnos en espíritu, cuerpo y alma. Cuerpo, nuestros sentimientos. Espíritu, no escuchar a Satanás. Y alma, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. amén. Por eso es. Acuérdense que hablábamos que Satanás habló con Jesucristo cuando siempre hablaba Después con Jesucristo. de, no, No, cuando fue después de haber sido bautizado en después el de ser desierto. bautizado. Por lo tanto, en el periodo que nosotros vivimos del periodo del desierto, por eso es que él se va al desierto. Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, Ujú. pasa el río, el Mar Rojo, en la salvación, el bautismo, y empieza a caminar por el desierto. Y en ese periodo del desierto, que es la batalla, que la lucha espiritual, Satanás habla con nosotros porque nuestro espíritu está contaminado. Pero después que Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿ya? Y lo dice, le dice, finalmente le hace después la tentación, Satanás nunca más habla con Jesucristo, porque es el símbolo de nuestro espíritu que no está contaminado. Y por eso es que Satanás después lo tienta y lo molesta por medio de los seres humanos, pero no podía hablar directamente con él, porque es el símbolo cuando nuestro espíritu es limpiado. Ese es el símbolo cuando dejamos de pecar voluntariamente. Ya Satanás nos empieza a temer y no es capaz de hablarnos a nosotros, porque mi espíritu empieza a limpiarse. ¿Se dan cuenta? Entonces cada vez habla menos, cada vez escucho menos a Satanás. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu Santo es muy fuerte, porque escucho permanentemente al Espíritu Santo. Entonces ya no te vienen, por ejemplo, ya no te vienen pensamientos, pero ¿por qué esa persona dijo esas cosas? Ya no te vienen más. Te viene una molestia interna, pero no te vienen esos pensamientos que dices, uy, ¿por qué? No te vienen pensamientos, por ejemplo, que empiezas a pensar de cosas sucias, cosas, no, ya no te vienen. No te vienen, no te viene una molestia, pero no te vienen pensamientos de ira y de malos pensamientos contra otras personas. Y eso es porque Satanás cada vez te habla menos. Su voz es cada vez menos potente, en definitiva. Porque la voz del Espíritu Santo es muy potente. ¿Por qué? Porque diciendo, Señor, perdóname, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿De acuerdo? Por eso es contaminación de carne y de espíritu. Entonces, mis sentimientos tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios, empezando a vivir por fe. Y el espíritu cada vez tiene que escuchar más la voz de Dios y menos la voz de Satanás. ¿Ya? ¿Les parece eso? No sé si les hace sentido, les cuadra. Ujú. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué pensáis? Como dicen los señores. ¿Ah? Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿por qué los cristianos tenemos tan repoco descanso en el Señor? ¿Por qué vivimos entonces tan angustiados?
si el Señor claramente es nuestro reposo? ¿O no? ¿Por qué creen? ¿Ninguna? Porque justamente porque tenemos nuestros tesoros están puestos en otras cosas, no en el Señor. Nuestros tesoros están puestos en mi imagen, en que me ofenden, en que me ofendo, en el trabajo, en mi familia, en que no vayan a pensar mal de mí, en lo económico. Tengo otros intereses. En que no vaya a sufrir menos, en que no vaya a sufrir tanto. ¿Mm? Son otros los intereses que tengo. Mis intereses no están puestos 100% en el Señor. Y eso tengo que aprender y decir, Señor, Señor, enséñame a que mis intereses estén puestos en ti. 100%. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Y qué significa tener mis intereses puestos 100% en el Señor? Buena pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué significará tener mis intereses 100% puestos en el Señor? ¿Ah? O sea, estar más cerca de él, ¿o no? Estar más cerca En de ese Él, pero sentido. ¿cómo se demuestra en términos prácticos? Buena, súper buena. Estar más cerca de Él. Súper buena respuesta. Pero la pregunta es, ¿cómo se demuestra que estoy cerca del Señor? ¿Cómo sé que me estoy yendo hacia el camino que el Señor quiere en mi vida? Pero no es lo que habías dicho de tú del espíritu, que uno empieza a limpiarse y escucha menos la voz de Satanás y más fuerte la voz del Espíritu Súper, Santo. sí, 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 eso es. Escucho menos la voz de Satanás. Pero ¿cómo sé que estoy escuchando menos la voz de Satanás? Buena, buena, piénsense bien, súper bien. ¿Cómo sé que estoy escuchando menos la voz de Satanás? Porque puedo tener, cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las situaciones que me producen molestia, puedo tener paz, puedo tener la calma y la paciencia que el Señor solamente puede darme. Y reconozco que no son propiedades de mi temperamento. Sí, súper bueno. Pido perdón Sí, permanentemente. sí, súper bien. Esos son los actos y está bien. Es parte del efecto del resultado que logro. Pero la clave está cuando empiezo a detectar que me molesto menos. Claro, Yo me justamente. molesto, y Ah, yo me ya, ya, molesto ya. muy seguido y por diferentes situaciones de la vida, de las que me pasan, no importa lo que pase, me molesto de las diferentes cosas, significa que tengo puesto mis tesoros en esas cosas, por eso me molesto. Mm. ¿Se dan cuenta? Miren, si yo, si, si alguien comete un error, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo con una persona y esa persona comete un error y yo la comprendo y le digo, sí, pucha, sí, esto pasa todo, significa que a mí me interesa que salga bien, pero no tengo puesto mis ojos en eso. Si yo me molesto porque el otro cometió un error, porque para mí Ujú. era algo muy importante, tengo puesto mis ojos ahí, tengo puesto mi corazón ahí. Si yo me molesto, por ejemplo, porque mi cónyuge no hace las cosas como a mí me gustan, significa que para mí es súper importante que la otra persona haga las cosas como a mí me gustan. Mm. No hay otra, no hay otra explicación. ¿Me entienden?
¿Mm? Si yo me molesto porque alguien me dijo algo equivocado y yo me sentí de alguna forma disminuida o disminuido o me sentí eh, pasado a llevar por la otra persona, para mí mi imagen es sumamente importante. Por eso no puedo callarme callado, no puedo quedarme callado y darle gracias a Dios por todo. Entonces, cuando yo no le doy gracias a Dios por todo Ujú. y me quejo habitualmente, significa que no estoy descansando en el Señor. Mm. ¿Está claro? Y entonces es lo que dice Inge, tengo que pedir perdón. Y cuando pido perdón, entonces tengo la paz. Pero el concepto es, si yo me doy cuenta que que no le doy gracias a Dios en todo y no pido perdón, nunca voy a poder darle gracias a Dios por todo y nunca voy a poder tener la paz. Amén. Entonces, esa es un poco la situación. Entonces, Y eso tenemos que tal estar vez, siempre ejercitando, ¿sí? ¿Sí? o sea, por eso es que es bueno que estemos contentos, darle gracias al Señor en realidad, porque después viene la paz y el contento, que tengamos situaciones molestas y dificultosas, Así es. Entonces, porque ese es el ejercicio en así el es, cual nosotros podemos salir de lo que nos complica naturalmente. así es, Así lo estoy tomando yo. así es. Mm. Entonces, por ejemplo, cómo el Señor nos limpia de la contaminación de la carne, de los sentidos, Eso, poniéndonos al lado situaciones que a mí me incomodan. así es. Amén. Porque si no me pones a situaciones que a mí me incomodan, ¿cómo voy a orientar mis sentidos al Señor? Sigo actuando carnalmente, ¿me entiendes? Entonces, Sí, Dios me pone situaciones difíciles a mi alrededor para que yo le dé gracias al Señor y si no le doy gracias pida perdón y entonces ahí me empiezo a limpiar de la contaminación de la carne. amén, amén. Por otro lado, ¿cómo me limpio de la contaminación del espíritu? Cuando me llegan pensamientos y me dicen, ¡ay, cómo esta persona hizo esto ya! Señor, perdóname, tú lo has permitido para mi vida. Entonces empieza la contaminación del espíritu, empieza a ser, mi espíritu empieza a ser limpiado. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad. Entonces la Contaminación cruzada. ¿sí? Dulce mía, Contaminación cruzada. contaminación, claro, es contaminación cruzada que empieza a pasar, por supuesto. Amén. Es contaminación cruzada, absolutamente. Porque me hieren mis sentimientos. Y entonces, cuando me hieren mis sentimientos, yo respondo y digo, pero ¿cómo esta cosa puede pasar? Y entonces empiezo a pensar mal de la otra persona y estoy contaminando también. ¿Se dan cuenta? Eso es contaminación cruzada. ¿Ya? Súper bien. Entonces, ese es el proceso que tenemos que ir viviendo. Y esto es lo que habíamos hablado en otro tiempo de lo que era el concepto de la transformación que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y acá hablábamos eh, de la escalera de Pedro y relacionábamos la escalera de Pedro con las los diferentes reposos que vivía el cristiano y la transformación de nuevo que Dios tenía que hacer en mi vida, desde el punto de vista de la creación de nuevo que tenía que hacer. Y se acuerdan que esa creación empezaba con el primer día, que era la separar la luz de las tinieblas. ¿Recuerdan eso? Entonces, ese es el primer paso y tenía que ver con la virtud, en la cual hay mucho de mi actuar, de mucho de mi vivir. Yo pongo mucho deseo por querer yo hacer la voluntad de Dios y demás. Por eso es virtud, es de fuerza carácter. Y eso corresponde al primer día de la creación y que era
separar la luz de las tinieblas. Y esto lo vamos a ver después cada una de las etapas. Pero el primer reposo que tenía que ver, y viene después del bautismo de las aguas, y después de la salvación, es la separación de la luz de las tinieblas. Y esta es la primera etapa. Después venía la segunda etapa, que era del conocimiento y el segundo día de la creación. Y corresponde al segundo reposo. Y hablábamos de reposo porque era descanso en descanso. Y ese segundo día de la creación se separaban las aguas de las aguas. Y ahí el cristiano empieza a conocer un poquito más de Dios y empieza a entender un poco los caminos de Dios. Y empieza a entender de que, empieza a conocer de que él en su vida tiene cosas que no son muy buenas. Entonces empieza a conocer. ¿Mm? Y leamos un poco, ya, entonces, perdón, separa las aguas de las aguas. Y en el tercer estado, que era el del dominio propio y que era el tercer día de la creación, se crean los primeros frutos de la tierra. Y como decíamos, se acuerda que parece sumamente raro. Todos ven la presentación, ¿o no? Sí, Sí, Se dan cuenta que parece sumamente raro porque se dan cuenta que acá primero aparece la luz, pero se crean los primeros frutos de la tierra, y todavía no crea Dios el sol y la luna. Por lo tanto, no crea el concepto de luz y oscuridad. Y sin embargo, aparecen los primeros frutos. Y esto tiene que ver con el tercer estado de reposo, que es, de acuerdo a lo que hablábamos también de la confección de lo que cuando uno construía en madera, es porque justamente este es un proceso en el cual son los tres estados de los dones, en los cuales Dios da dones al cristiano, pero no necesariamente hay un crecimiento, una maduración. ¿De acuerdo? ¿Qué hablábamos? Y ya en el cuarto reposo, que era el estado de la paciencia, y que es el cuarto día, fíjense que se crea el sol y la luna. Y no sé si entienden por qué se crea el sol y la luna el cuarto día y no el tercer día. Porque lo lógico que sería, ¿no les parece? mm, Que el tercer día se hubiese creado el sol y la luna y el cuarto día los primeros frutos, ¿no? ¿No es lo lógico eso? Humanamente, sí, ¿les porque con parece? la luz las verduras crecen, con el sol. Lógico, claro. pero, pero el primer día ya había separado la luz de Había las luz. tinieblas, Así por lo es. tanto, ya podía haber fruto. Claro, podría haber fruto. Pero la pregunta es, lo lógico es crear primero el sol y la luna y después crear los primeros frutos de la tierra, ¿o no? Ah, claro. ¿No Ujú. sería lo lógico? Pero esto tiene que ver con nuestra naturaleza espiritual, porque en el cuarto periodo del proceso de la cruz empezamos a vivir periodos de sentir a Dios mucho, pero también pues, vivimos situaciones de cruz, por lo tanto vivimos situaciones en las cuales Dios en cierta medida nos deja, nos saca muchas veces la gracia, entramos en situaciones conflictivas desde el punto de vista interior, no tanto con la otra persona, aunque también puede ser con la otra persona, pero por eso vivimos este periodo del sol y la luna, porque es como sombra y oscuridad. Y majestuosamente, después de eso, ocurren los primeros frutos, pero los primeros frutos de sangre, ¿se dan cuenta? Se crean los primeros frutos de sangre, pero no los frutos perfectos, porque los frutos perfectos de sangre son el símbolo del cordero, por supuesto, ¿no? El ganado. ¿Mm? Eh, Veamos justamente en el quinto reposo, que es en Génesis 20:23. Génesis 1:20-23. ¿Alguien lo puede leer?
Génesis 1, 20, 23. 20 al 23. Sí. Lo tengo, Cristian. Allá. Sí, por favor, Sole. 20. ¿Del 20? A ver, 20, Al 20, 23. perdón. El quinto, ¿no? Ah, del 20 al 23. Ya, perfecto. Génesis Ya, 1 del dice 20. aquí. Ya dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género o según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y Amén. fue la tarde y la mañana el día quinto. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el quinto reposo que viene después del proceso que uno empieza a vivir, el proceso de la cruz. ¿Mm? Y donde empiezan a producir los primeros frutos de la sangre, del proceso de purificación por medio de la sangre. ¿Por qué hablamos de la sangre? Porque es el proceso de la cruz. Por eso es que el Señor dice, aquel que no toma su cruz cada día no es digno de mí. No sé si lo ven eso, ¿ah? Esta relación. ¿Se ve o no se ve? ¿O se entiende o no se entiende? Está tapadito también. ¿No? ¿Lo entienden o no lo entienden o no lo asocian? ¿Qué les parece? Porque quiero que me lo digan, porque si no, uno habla y capaz que Sí, no se Cristian, entiende. a mí me cuesta un poquitito comprender esto. ¿Ya? ¿Por La qué? verdad que me cuesta. Me cuesta entenderlo, o sea, tengo que estudiarlo más, leerlo más, esto para yo, pero así de buenas a primeras no te voy a decir que lo entiendo así a la perfección. Ya. Pero entendés que un poco los diferentes estados son los estados del cristiano, son Sí, por supuesto, la claro. creación como Dios nos va Sí, haciendo sí. uno. Y que, por ejemplo, en el quinto día se crean las aves y los peces, no se crea el ganado, que es en el sexto día. Sí. Ujú. Y este es el proceso de la piedad, donde uno ya empieza a amar las cosas santas. Y por eso en el cuarto día, que es el cuarto reposo, Dios crea el sol y la luna, que es el estado de la paciencia que tiene el padecer. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el estado, Ujú. el proceso. Ujú. Miguel acá. Hola, Pablito, ¿sí? ¿No? No. Ya. Entonces, acá este es el proceso con que él empieza justamente a vivirse. Em, y acá en todas estas etapas, la idea es que un poco nos alejemos de las cosas del mundo, aprender a vivir o alejar las cosas del mundo. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15 y 16. ¿Alguien puede leer 1 Juan 2, 15 y 16? Primera, primera. Yo lo tengo. Ya, ¿Ya? Primero es Juan del 15 al 16. 1 ya. Juan 2, del 15 al 16. Dos, Vale. dos, Sí. dos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Y qué significa amar al mundo? Hacer las cosas del mundo. Perfecto. Ya, ¿y qué es hacer las cosas al mundo? Bueno, con las entretenciones, que estar pendiente de que quiero ir a ver no sé, pues, un concierto, o hago el tremendo esfuerzo de comprar una entrada para ir a ver un concierto y si no la puedo comprar me desespero, qué sé yo, no sé, pues algo así. Sí, eso sí. Es decir, amar al mundo es actuar como actúa el mundo, ¿o no? Claro, Ujú, justamente. claro. Súper. Justamente. Ya, Dejarme guiar por mis deseos carnales, o sea, eh, actuar como un ser humano sin el Señor, sin el Espíritu de Dios. es decir, actuar como actúa el mundo, Claro. actuar como que no está el Señor en mí. Claro, Ahora, si Ujú. alguien me dice algo hiriente y yo me molesto y me ofendo, ¿tengo alguna diferencia con el mundo? No, Ninguna. yo Estoy actuando igual que el mundo. Claro. soy un teórico nomás. Mm. Claro, solo un Tengo cristiano una teórico. retórica distinta, pero Así no es. hay nada Si mi distinto. cónyuge me dice algo inadecuado y yo le respondo y terminamos discutiendo, ¿actúo igual? ¿Hago alguna diferencia con el mundo? Mm. No, ¿se dan cuenta? Entonces la pregunta es, ¿qué es no amar al mundo? No sé si se sigue porque es re simple decir no, no amar al mundo, no salgamos a bailar, no, no sé, no vayamos a emborracharnos, lógico, eso no es el mundo, estamos claros que eso no es, eso es amar al mundo, pero en la vida del cristiano es no, más, porque se supone que uno puede salir a bailar, pues, no, si pero no ir a quisiera. emborracharse o, o si no salgo me desespero, ¿me entiendes? Claro. Pero se dan cuenta cuando uno empieza a hablar de que no actuemos igual que el mundo, hay varias otras cosas más que sí actuamos como el mundo. ¿Mm? Y si alguien actúa injustamente y yo justamente me molesto por eso y digo, pero ¿cómo puede ser esta persona? ¿Qué sé yo? Estoy actuando igual que el mundo, si el mundo hace lo mismo. Sí. No tenemos Claro. ninguna diferencia. Entonces tenemos que empezar a mirar nuestro actuar. Mm. Porque es muy lindo la teoría, es muy linda la teoría, no améis al mundo, es súper linda la teoría, pero otra cosa es con guitarra, como dijo algún presidente. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Esa es la cosa. Entonces, ahí está justamente el tema. Mm. Y esa es la clave que tenemos que aprender, empezar a aprender. ¿Para qué? Para generar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de la sangre del cordero. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que después de crear el sol y la luna, después del proceso de la cruz, aparecen primero las aves y después aparecen los animales terrestres y ganado. Y fíjense que el sexto día de creación corresponde con el sexto escalón, es maravilloso, del apóstol Pedro, que dice afecto fraternal. Es decir, el afecto fraternal tiene que ver con tener un gran amor por mi prójimo. Es afecto porque no es el amor perfecto de Dios todavía, pero sí tiene mucho que ver con amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, esos son los procesos en términos concretos que tengo que estar
viviendo en el día a día. Y la pregunta es entonces, ¿cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué significa esto del afecto fraternal? Hermano, te quiero, te quiero. ¿Ah? Es súper bueno. Te quiero Mm, mientras no actúes inadecuadamente, porque el día que Claro, actúes adecuadamente, ya no te quiero tanto. Y si actuaste dos veces mal, ya te quiero un poquito menos. Y si a la tercera, ya no te quiero en lo absoluto. te hago la cruz nomás, chao. Lindo el afecto fraternal del cristiano, ¿no? Sí, Y después, para colmo, otro cristiano viene y te dice, uy, ya no ves más a tu amigo. ¿Te peleaste con él? No, es que nos hemos alejado. Él piensa diferente que yo. Imagínense, y decimos eso todavía como cristianos. Cuando lo que hicimos es que nos alejamos porque nos hirió. Pregunta, ¿el mundo no actúa igual? claro, sí, y peor. totalmente. Exactamente igual, estamos actuando igual que el mundo. No hay ninguna diferencia. Mm, Y entonces el cristiano te pregunta, el otro amigo cristiano te pregunta, uy, pero eso significa que no lo perdonaste. No, si yo lo perdoné, yo no tengo nada contra él. Bueno, y si no tienes nada contra él, ¿por qué no hablas con él? No, es que porque, mejor para qué. Él La tiene un problema pregunta, ¿lo has conmigo. perdonado? ujú. No. ¿Y diferencia? ¿Qué diferencia tenemos con el mundo? Ninguna. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema que tenemos. Entonces, hablamos no a como el mundo, pero sin embargo, seguimos actuando como el mundo. Hablamos de el amor al prójimo, cumplir el primero y el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a tú mismo, pero en el día a día tenemos muy poco de hacerlo, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que revisar nuestra vida, porque hay una diferencia entre el discurso y el actuar. Bien, ¿Mm? que Ese pedir es el perdón. proceso, ¿entienden? Entonces ahí está la clave de cómo tenemos que vivir. Entonces, el proceso que tenemos que ir viviendo es esto. Y esta es la respuesta, que es un poco la respuesta, cuando hablamos al comienzo, ¿por qué los cristianos estamos tan lejos de vivir el reposo? ¿Por qué estamos todos estresados? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué vivimos en conflicto con nuestros familiares, con nuestros amigos, con hijos en el trabajo? Y le seguimos echando la culpa al resto. Resulta que el otro es el que se porta mal. Y la pregunta, como me hicieron a mí hace 16 años, ¿y quién es el cristiano? Y eso me caló tan hondo. Yo dije, Señor, perdóname. Le echaba la culpa al otro yo. Pero la pregunta es, ¿quién es el cristiano? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Para qué? Para llegar a este estado del amor que el Señor quiere. El séptimo reposo, de descansar. Y por eso hablar de reposo en reposo. Yo no sé si queda más o menos claro esto de los reposos, cómo lo ven, qué piensan con respecto al tema de los reposos. Pregunta, ¿es real que podemos llegar a vivir de reposo en reposo? ¿O es una volada que planteo yo acá, una, ¿ah? Una locura que estoy planteando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es real que podemos Mm, vivir de reposo en reposo? ¿Lo ven muy lejos? ¿Lo ven que no es sí, posible? sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos.
Y la pregunta, ¿cada cuánto tienen ustedes, para entender, para entenderlos? ¿Cada cuánto tienen reposo ustedes más o menos? ¿Cada cuánto llegan a un cierto reposo o algo así? Súper gracias, Dulce Mía, por tu sinceridad, entre paréntesis. ¿Cada cuánto tienen reposo ustedes así? Como para decir, churra que, Señor, gracias realmente. ¿Cada cuánto? Yo recuerdo hace, yo creo, fue antes de la empresa, por lo tanto tuve que haber sido como en el 2010, 2012. ¿No te acuerdas que le decía que yo tenía una esperanza de que se me terminara la situación difícil? Entonces de repente me venían periodos como mm, de una semana, 2 semanas, donde no había muchos problemas y yo estaba ahí contento. Pero bueno, llegaban 3 semanas, un mes de situaciones sumamente complicadas y ya dejaba de estar contento. Entonces tenía la gran esperanza, el gran deseo de que ese problema se terminara para volver de nuevo a esa paz y tranquilidad que tenía cuando no tenía muchos problemas. mm, Yo no sé si ustedes viven eso. Yo viví mucho tiempo eso. mm. ¿Lo viven eso? ¿Qué piensan? ¿Tienen la esperanza de que el problema se termine? Buena pregunta, es bien sincera, bien profunda. ¿Eh? Entre paréntesis, yo lo entiendo. Que toca Pero absolutamente. no, me estás confundiendo porque no entiendo, porque se supone que la esperanza es buena, ¿o no? Buena pregunta, otra buena pregunta. Estamos haciendo buena pregunta. Súper bueno. La pregunta, ¿es bueno cuando es, por eso, por si lo estamos viviendo eso, que de alguna forma estamos viviendo una situación difícil y estamos esperando que esa situación difícil termine, porque tenemos la esperanza que de alguna forma esa situación difícil va a terminar? Mm. ¿Eso lo viven? Esa es la primera pregunta. Yo entiendo que la Dulce sí. ¿Alguien más lo vive eso? ¿Nadie más? Sí, sí, pero a mí Ah, me ha pasado también que uno como que quiere como no pensar mucho en eso para no generar como esa angustia Bueno, o ese problema. Claro. pero en el fondo siento eso, ¿o no? Sí, es que son sentimientos encontrados. Uno sabe que ese es el ejercicio que el Señor te manda, pero duele en la carne. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, Señor, gracias por esto, dame la fuerza. Y es un permanente, eh, digamos, encuentro entre lo que me duele y lo que el Señor me pide que haga. Entonces, a mí me ha estado pasando que estoy en la lucha unos días con eso, en que le doy gracias al Señor, pero duele, le doy gracias al Señor, pero molesta, le doy gracias al Señor y así, pero después viene un descanso y siento que el Señor me ha dado la paz y me ha dado el descansar en Él, pero después viene la lucha. Y así es. O sea, yo estoy en ese proceso. Súper lindo. ¿Qué piensa el resto? ¿Cómo lo ha vivido el resto? Mm. ¿No? Bueno, es súper lindo lo que están planteando. Son dos estados diferentes. El primer estado es, el primer estado es que yo vivo de alguna forma, lo que espero es que el problema se me termine. ¿Ya? Ese es el primer estado y estoy viviendo parcialmente un proceso que se llama de dominio propio. Yo trato de controlarme de alguna forma, porque sé que no es bueno descontrolarse, no es bueno angustiarse, entonces trato de no angustiarme. Y ese es el proceso de dominio propio.
Después, cuando yo empiezo a entender que es bueno darle gracias a Dios por todo y de tomar mi cruz diaria, empiezo a vivir el estado que plantea Ingeborg, que es que yo sé que tengo que tomar mi cruz y darle gracias a Dios, y eso me genera cierta alegría, pero por el otro lado, indudablemente me duele mucho porque me molesta, ¿me entiendes? Me genera un dolor en la carne. Y ese es el proceso de la paciencia. Y después, a medida que, y entonces, ¿qué logro? Logro esos procesos de paz. Y esos procesos de paz con el tiempo se van intensificando, se van haciendo más grandes y se van Claro. achicando entonces las etapas de conflicto. Ya. Llega un punto en que la paz es casi continua y después es Amén. continua. ¿Verdad? Pero lo importante es justamente pasar de ese estado que de alguna forma es pura voluntad mía de querer superar el conflicto o que se pase el conflicto, a decir, Señor, ayúdame a superar este conflicto, completamente Amén. diferente. Mm. ¿Me cuenta? Entonces, porque yo sé que esto lo has permitido para mi vida. Esa es la otra etapa. Eso son justamente lo que vive. Eso es donde uno empieza a caminar hacia el reposo, poco a poco. ¿Mm? Es súper lindo, eso es bueno, que se estén viviendo esos procesos. No sé cómo lo estará viviendo el resto, pero esos son procesos que se viven así. Es súper lindo porque ese es el proceso. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque Mm. significa que Dios está empezando a llamar fuertemente, ¿m? Fuertemente hacia los procesos de santificación. Mm. ¿Ya? Que es súper lindo. ¿M? ¿Ya? Eso. Bueno, para terminar, no sé si hay algún comentario, observación, algo, consulta, algo que quieran mencionar sobre lo que están viviendo, Ujú. o alguna observación, o algo que les llamó la atención de lo que hoy estuvimos hablando. ¿Sí? Cristian, el comentario que yo puedo hacer es que me vi muy representada por Ingeborg, todo lo que ¿Sí? ella dijo, que en realidad este es un proceso que uno está viviendo, ¿ah? Y yo lo Amén. puedo ver así, que son cosas que, por ejemplo, si yo me pienso un par de años atrás, si yo he tenido algo que viví, alguna situación, la verdad que años atrás mi reacción es diferente a como lo estoy viviendo hoy día, ¿entiendes? Amén. Claro, me Ujú. molesto, me amargo tal vez, pero eso es momentáneo, es una cosa, pero no me lleva a estar con una intranquilidad, sino que es algo que solo el Señor puede ir poniendo eso en mi corazón. Solo Él me ayuda a ir sintiendo eso. Entonces me sentí identificada con lo que dijo, con lo que dijiste, Inge. Gracias. Ah, amén. Amén. Sí, Amén. sí, la verdad que para mí esto es un proceso, sí, de que uno a veces, bueno, hay un día que puedo reaccionar bien, otro día puedo, pero el Señor me está llevando a ese proceso que lo que está diciendo Cristian, que tenemos que completo el proceso este. Amén. Amén. Pero no es fácil en todo caso, ¿ah? Por lo menos para mí no ha sido fácil. No, es muy Súper, difícil. súper, Eh, súper lindo, sí. es tedioso. La, la clave, súper bueno, gracias en eso. Ese es el proceso de la paciencia, es el etapa, la cuarta etapa del cristiano, el cuarto reposo del cristiano vive en el estado de la paciencia. Y la pregunta siempre es, ¿por qué es difícil? Por esto. ¿Ah? ¿Me dan cuenta? Me opongo a esto. Si yo esto no es difícil, ¿entiendes? Ya. Yo me No opongo a entendí. la voluntad de Dios. Claro, Ah, Cuando me claro. opongo a la voluntad de Dios, La súper voluntad bueno, de me Dios, están claro. cambiando, ¿ah? Mm, Cuando me mm, opongo a la voluntad de Dios, mm, el proceso de la cruz se vuelve muy difícil. Es mm. más,
le voy a decir algo. La etapa del proceso de la paciencia es sumamente tortuosa cuando uno se opone a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento del proceso de la cruz. Y como me opongo a ello, Satanás me ataca mucho más fuerte, y mucho más fuerte que antes. Porque Satanás conoce los principios de Dios. Por eso tengo que aprender a dejarme llevar. Y cuando me dejo llevar, la paz del Señor inunda mi alma. Todos los procesos de falta de paz en el estado del proceso de la paciencia de la cruz es exclusivamente porque no te dejas llevar por el Señor. Porque te Ya. opones ¿Y qué, mm, ya, exclusivamente. y qué tips es dejarse llevar? Buena es dejarse llevar. Apenas me molesto, apenas estoy preocupado, apenas estoy molesto, Señor, perdóname. Amén. Perdóname, Señor. Perdóname, me molesté de nuevo. Ese es el arrepentimiento, el poder del perdón. Señor, esa persona actuó mal, perdóname, Señor. Gracias porque te lo doy. Gracias porque lo permitiste para mi vida. Y entonces, como todavía estás, Satanás habla a tu mente porque tu espíritu está todavía contaminado, entonces van a pasar una hora o media hora o 2 horas, no sé cuánto tiempo, y te van a llegar de nuevo pensamientos así, ¡pum! Pero te cuenta cómo me dijo esa cosa, cómo puede ser que así sea. Señor, quítate delante de mis Satanás, perdóname, Señor. Estos son pensamientos, no son tuyos. Tú los has permitido para mi vida. Amén. Eso se llama resistir al diablo. Eso se llama resistir al Ujú, diablo. Someteos pues a Dios, mm, resistir al mm, diablo y él huirá de vosotros. Pero el de Amén. tema nosotros. es someterme. ¿Cómo me someto? Santiago 4:7. ¿Cómo me someto? Pidiendo perdón. El Amén. sometimiento no es Señor, 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 no. Gloria a Dios, porque el Señor hará el proceso en mí, ¿no? El Amén. someterse es, ¿qué es someterse? Es humillarse, y la humillación es imposible sin pedir perdón. Entonces, apenas surja una molestia, surja algo de decir contra el otro, pero ¿por qué actuó así? No puede ser yo. Señor, perdón. Esto lo permitiste para algo en mi vida. ¿Qué es? Enséñame. Enséñame para qué lo permitiste. Pedir perdón y agradecer. Gracias, Señor. Gracias. Mm. Es el perdón tiene que estar permanentemente en la punta de mi lengua. Y entonces surge algo maravilloso. Dejo de sufrir. A pesar de que viva la mayor injusticia del mundo. Es una cosa maravillosa, pero es real. Es decir, piensen esto. Cada vez que ustedes están angustiados y preocupados por algo, simplemente es porque no han pedido perdón y no han dicho, Señor, ¿para qué me permite ser punido? Es tan simple como eso, nada más. No hay más que eso. Y entonces, miren, se lo garantizo, la transformación de su alma va a ser inmediata. Y Dios va a avanzar. Los pasos de crecimiento que van a vivir van a ser sorprendentemente grandes. Bueno, esa es la razón. No sé si está claro, Inge o Sole, Sí. cómo se Amén. hace. Amén. Amén. Ujú, ¿Sí? Es muy ¿Está claro? importante que lo hablemos esto porque es Absolutamente. como que yo no lo he escuchado nunca en ninguna otra persona que aquí, Amén, amén. Y ojo, en este grupo. Entonces, hay que repetirlo muchas veces. eso hay que repetirlo Uno mucho. lo dice y la otra persona no lo entiende. Amén. Y eso pasa, eso es real. Es más, mm, por eso es tan maravilloso volver a mencionar esto una y otra vez, porque es también un aprendizaje que yo incluso hago.
Sí. Fíjense que impresionante. Yo hablaba cosas que no entendía. Es más, yo hace un año hablaba cosas, estas mismas cosas de los reposos, y no las entendía en profundidad como las entiendo hoy. Mm. Yo hablaba del reposo, hablaba del pedir perdón, y sin embargo, en algunas ocasiones, echaba todavía la culpa a mi prójimo, hasta que entendí que el problema era yo. Entonces empecé a entender que de repente me llegaba a la mañana, me levantaba temprano, me levantaba, tomaba la agua, todo el cuento, hacía cosas, y de repente venían pensamientos. Y dije, no, señor, ¿pero cómo? Empecé a decir, no, esto no puede ser, esto es mentiroso. Entonces, eso es aprender. Todo lo que significa echarle la culpa al otro, no importa lo que la otra persona haya hecho, no importa lo que la otra persona haya hecho, siempre es Satanás en tu vida, siempre. No hay otra. No importa lo que la otra persona haya hecho. La pregunta es, miren, cuando algo les parece injusto, pregúntense siempre esto. ¿Qué es lo que hubiese hecho Jesucristo? ¿Qué respondería Jesucristo? ¿Cómo actuaría el Señor? El Hijo de Dios, que hacía así y la tempestad se calmaba, que hacía así a los enfermos. Voluntariamente, como la iglesia de Filadelfia, se sometió a la cruz. Nosotros, como discípulos del Señor, ¿deberíamos hacer menos? Pero la ventaja, Él lo hizo, llevó toda esa cruz. La ventaja es que el Señor padeció por nuestra paz. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, tenemos además la gran dicha de tener paz. Es maravilloso, lo cual humanamente es imposible, porque el, ¿cómo se llama? El pecado de nuestra paz. No, ¿cómo dice? No dice el pecado de nuestra paz, no, fue sobre él. No, el castigo de El nuestra castigo de paz. nuestra paz fue sobre él. Él llevó el precio de esa paz que hoy nosotros podemos vivir en este mundo, que es real. Ese reposo lo vivió él por nosotros y tuvo todo el castigo. Por eso podemos hoy tener paz en medio de la tormenta. Por eso en el Antiguo Testamento no podías tener paz en medio de la tormenta. David no lo pudo tener. Moisés no lo pudo tener, aunque vio a Dios y hablaba con Dios. Pero sin embargo no pudo tener lo que nosotros tenemos hoy. Es maravilloso. Tener paz en medio de la tormenta. Eso no lo podía tener. Porque Jesucristo tenía que pagar el precio de esa paz. Entonces, eso es maravilloso. El problema es que no tenemos paz porque no pedimos perdón. Ni a Dios ni a nosotros. Y nos quejamos Nos y quejamos y no damos gracias. no escuchamos consejos. ¿Se dan Claro. cuenta? Amén. Eso, churro, nos pasamos muchísimo. ¿Ya? Amén. No sé si Soli podrías hacer una oración, ¿será posible o no? ¿O estás muteada? Si no, hácelo. Hágalo, Soli, entonces. Amén. Dulce mía, ¿podrías hacer una oración? Porque a mí me da más. ¿Podría ser posible? También se nos fue la dulce mía. Se nos fueron todos. Ya, no me quedó nada. Quedó Mm. Pablo Wilson. Pablo Wilson, ¿podría hacer una oración? Mm.
Amén, amén. Amado Gracias. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú siempre nos invitas al arrepentimiento, siempre nos invitas, Señor, al perdón, a la humillación, Señor. Eh, no, no hay que desconocer que el único que pone en arrepentimiento en nosotros y el único que nos guía al perdón eres tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, que Amén. eres tú mismo en nosotros, Señor. No es un hábito aprendido ni repetitivo, simplemente eres tú, Señor, el que nos puede, y solamente tú puedes Amén. guiarnos a un arrepentimiento genuino, Padre, para poder caminar en la verdad y alcanzar el reposo. Tu palabra dice que tú, Cristo, eres el día de reposo, tú eres nuestro reposo. En ti, como decía nuestro hermano, cayó el furor, toda la ira y todo el, la retribución por nuestro extravío, por nuestro pecado, Señor. Así que a ti te damos gracias, Señor, porque tú alcanzaste nuestra paz. Mediante tu presencia podemos alcanzar la paz, Padre. Así que te agradecemos, Padre, por todo esto. Una vez más te pedimos perdón por nuestra falta de arrepentimiento, por nuestra insensatez, nuestra dureza de corazón. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, mediante Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.